Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de opinión y diálogo Frontalmente, programa que se produce para Ecuador en Vivo y al cual ustedes pueden acceder por la cuenta de Twitter, por la cuenta de Facebook de Ecuador en Vivo. La cuenta es ecuadorenvivo.com y en nuestro canal de YouTube Ecuador en Vivo TV. Para el día de hoy hemos invitado a un especialista en temas electorales, un profesional del derecho con amplia experiencia en este tema, quizás una de las voces más autorizadas, el doctor Carlos Aguinaga. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Alfonso, muy gentil. Un saludo especial para ti y obviamente a todos quienes te ven y te siguen en las redes. Carlos, ¿qué es este relajo que estamos viviendo? Bueno, son temas que se producen y en mala hora, que están produciéndose en este momento muy cercana a las elecciones, cuando debieron haberse absuelto y resuelto mucho antes, porque este conflicto que existe entre hoy el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, lo único que genera es una especie de zozobra y mayores dudas que la ciudadanía puede tener sobre el proceso electoral. Realmente parte de esta gran culpabilidad de que sucedan este tipo de cosas es la estructura de la gobernación electoral que está diseñada desde Montecristi, ¿no es cierto?, en la Constitución de Montecristi, en el Código de la Democracia que hizo el Congresillo, y hoy se agravó un poco más con algunas reformas que se hicieron el 3 de febrero de este año. En cuanto a los medios de impugnación, se establecieron 2 instancias en los medios de impugnación, lo cual rechazan aún más los procesos, se ampliaron en demasía los plazos y evidentemente hoy estamos en una confrontación de 2 entidades que conforman la función electoral, la una que dicta sus resoluciones administrativas, es la máxima autoridad administrativa de gobierno del proceso electoral, porque en el Consejo Nacional Electoral está justamente la clave de la transparencia, de la independencia, de la nitidez, de la pureza del sufragio. Y por otro lado, el órgano de justicia electoral. Tú me dices que ahí, en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, está la pureza. Yo diría, debería estar la pureza. Debería estar justamente, la garantía justamente debe ser esa, ¿no? Debe ser de tal suerte que no exista dudas de la ciudadanía. O sea, aquí cada quien debe cumplir su función. Esta bifurcación, esta composición bicéfala de la organización electoral está complicando los procesos electorales. Porque se suponía que se generaba un órgano de justicia electoral para resolver los problemas de la autoridad administrativa electoral, para ir corrigiendo con sus fallos, ¿no es cierto?, el sistema electoral y el sistema de partidos. Pero yo veo que hay fallos que más bien, en vez de ser jurídicos, están pasando a ser políticos esos fallos. Tienen más bien un ingrediente políticos o quizá político-económicos. No podría hacer una afirmación de esa naturaleza, Alfonso, pero sí me llama la atención, por ejemplo, oírle al expresidente en un programa radial que dice que por ahí han circulado algunos temas, yo diría ilícitos, que, tratando de dar a entender ese tema. Me preocupa también que salgan con denuncias sin pruebas, ¿no es cierto?, con unos supuestos. O sea, quien ejerce una magistratura tiene que hablar a través de autos y de las sentencias. Ese es su diálogo. El juez habla a través de lo que emiten sus providencias. Eso es lo fundamental. Correcto. Y a mí me parece
que en este caso que es de dominio público, en este caso 80, de este movimiento de papel, justicia social, porque es un movimiento de papel. Nadie puede decir que es un movimiento que representa intereses de la sociedad. Esto se configuró de la día a la noche y es por eso que tuvo observaciones respecto a la legitimidad de origen en cuanto a la recolección de firmas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el sistema jurídico permite esto, o sea, permite esta laxividad para crear movimientos, organizaciones políticas, partidos. No hay un control adecuado de la recepción o recolección de firmas, se contratan empresas para que les den recolectando las firmas, cuando eso debe hacerse es una verdadera militancia, ir a los barrios, ir a los sectores rurales, ir a los parques, a las plazas, a vender las ideas de un diario ideológico, programático, y pedir la firma y el respaldo de los ciudadanos. Eso no hemos visto aquí en el Ecuador. Carlos, a pesar de que se dice con absoluta ignorancia de que antes estábamos mucho mejor, yo te diría que nunca estuvimos peor desde el punto de vista institucional que durante y después del Correato, porque lo que hemos heredado es una cosa desastrosa por donde se mire. Yo recuerdo claramente que desde las elecciones del año 78, una persona estaba participando de un partido político y uno ya podía saber cómo piensa esa persona, qué postulados tiene. Si alguien iba de candidato por la Izquierda Democrática, sabía exactamente qué significaba ese partido. Si uno iba por el Partido Social Cristiano o por el MPD o por el Partido Socialista, uno ya sabía a qué tendencia pertenecían, qué se puede esperar de ellos. Hoy por hoy no sabemos. Hoy por hoy un tipo de extrema derecha podría ser candidato por un partido que fue inscrito porque le hicieron recolectar firmas en algún lado y ni siquiera se puede comprobar porque les han devuelto las firmas. Sí, realmente las reformas y además la utilización de los mecanismos de democracia directa en el cambio del sistema de partidos, del sistema electoral, realmente ha incidido en esta fragmentación y en el debilitamiento de las organizaciones políticas. Eso es cierto, porque una bandera de lucha fue el tema de la participación de los independientes. Tuvimos un sistema bloqueado de 1979 hasta la consulta de Sixto Durán, donde se abrió la participación de los independientes, se aplicó por primera vez en el 96, y hoy en la Constitución de Montecristi le volvieron a semibloquear. El independiente tiene que ir a pedir de favor en un partido, en un movimiento, a ver que le acepten, eso si quieren, porque ahí funciona todavía la dedocracia, no hay democracia interna, ¿no? Y en lo que te refieres respecto a esta intromisión de último rato con una candidatura extraña al proceso, porque eso es la sentencia. ¿Qué es lo que hace? La sentencia, bien o mal, puedo no estar de acuerdo, reconoce la vida jurídica de este movimiento Justicia Social y el objeto, por ejemplo, del recurso es ese, haber sido eliminado del registro. Pero ahí no hay candidaturas, ahí no hay procesos de inscripción, ahí no hay nada. Entonces, el numeral tercero de la sentencia que establece las medidas reparativas, eso es lo que realmente trastoca todo el tema, porque además son medidas que son imposibles en forma legal y material de ser implementadas o ejecutadas. Por eso la sentencia es inejecutable, y por un lado. Y por otro lado, me imagino, vendieron humo, vendieron expectativas, vendieron la candidatura que no podían vender, porque este movimiento ya hizo una primaria, seleccionó al señor Fabricio Correa, después nominó a un señor Casanelo, y querían una tercera oportunidad, es decir, una barbaridad completa. Y esta tercera oportunidad significaba afectar el proceso en 60 días, iba a coincidir con el proceso, y por eso había imposibilidad material, porque no se podía, bajo ninguna consideración, aceptar esto, y el aceptar hubiera sido el desastre del proceso electoral. Eso lo digo con absoluta claridad. Y la sentencia tampoco puede disponer que se contravengan normas del derecho público.
que tienen que ser respetadas por todos, por jueces y por autoridades administrativas. Y en lo material tampoco podía alterar el tema porque hay una serie de actividades mecánicas, administrativas, técnicas, informáticas que hay que preparar para las elecciones. Y no se hubiera podido preparar si esto se daba ejecución a unas medidas que no tenían sentido. Carlos, para hacer un poco de recuento sobre este tema de esta organización política, primero la Contraloría pide que se elimine, el CNE lo elimina, luego pasan al Tribunal de lo Contencioso Electoral y le vuelven a dar vida. Este movimiento, tengo entendido que realizó un proceso de selección interna, de democracia interna, y que presentó listas en algunas provincias. Luego aparece Álvaro Noboa y con un estilo al más puro estilo correísta, con presiones, con amenazas y quién sabe con qué otra cosa, la principal dirigente de este movimiento y su marido, me refiero a la señora Circa Sánchez, arman todo un esquema y se van a los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Para qué? Para consagrar una violación a la ley, como si el señor Álvaro Noboa tuviera el derecho de violar la ley, de violar los procedimientos. Esto realmente, el Consejo Nacional Electoral no puede aceptar este recurso o este dictamen del Tribunal de lo Contencioso Electoral, porque es ilegal. La Constitución de la República establece que nadie puede ser obligado a hacer algo que está prohibido por la ley. Entonces, estamos en este callejón sin salida. Ahora los dos van a la Fiscalía. Por un lado, los del Consejo Electoral van a la Fiscalía. Por otro lado, los del Tribunal de lo Contencioso también van a la Fiscalía, cuando saben que la Fiscalía no tiene competencia para juzgar por prevaricato ni a los unos ni a los otros, porque no son miembros de la carrera judicial ni jurisdiccional. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Aquí, ¿qué nos toca esperar? Bueno, comienzo por tu primera análisis y reflexión del tema. En primer lugar, la señora Sánchez, que yo sepa, no tiene ninguna representación política inscrita en ningún lado. En ningún lado. En segundo lugar, es un tema de ética y responsabilidad política y democrática, porque el señor Noboa asomó en las redes a decir que buscaba la unidad, que se retiraba de candidaturas y que no iba a participar, y de pronto, de la noche a la mañana, pasan algo así casi de 60 días y dice, ahora yo soy el candidato. Entonces, eso obviamente ya genera unas sospechas de que este partido de papel, ¿no es cierto?, tenga algún pacto, alguna componente por debajo, porque lo que se pretendía con esa participación era afectar a alguien, ¿no es cierto? Era un pacto que existía con alguien, con algunos, ¿no es cierto?, para perjudicar a alguien, y ya le han fragmentado al sistema, ya han utilizado las normas fragmentando el sistema de votación. Esta participación con 16 candidatos presidenciales es una barbaridad en una democracia tan pequeña. Gente que solo participa para llenar el currículum o para estorbar, o que son partidos satélites de los partidos grandes, que lo que quieren es fraccionar. Entonces, ahí no ha habido los correctivos necesarios, ni tampoco las sentencias que orienten y que corrijan ese tema, ¿no es cierto? Porque ahí esta era una oportunidad justamente para que la justicia, a través de las sentencias, vaya corrigiendo el sistema de partidos, que no lo hay, que es desintegrado, y el sistema electoral con sus deficiencias y pocas fortalezas que tiene por el otro. Ahora, bien, respecto a lo que tú finalmente señalabas en el análisis, aquí hay que actuar en este supuesto conflicto de competencias, ¿no es cierto? En este conflicto de competencias hay normas expresas. El artículo 22 del Código de la Democracia le obliga a las dos entidades a trabajar mancomunadamente, conjuntamente, ¿sí?
Obviamente el artículo 8 dice que si hay un conflicto de competencias, el competente es la Corte Constitucional. Pero el 3 de febrero del 2020, en la reforma al Código de la Democracia, cuando reforman el artículo 270, se curan en salud y se autoprotegen y se protegen. Y ahí eliminan la figura de la destitución y de la suspensión de derechos de ciudadanía para los miembros del Consejo Nacional Electoral y para los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. O sea que esta figura que están hablando, que el uno le destituye, que el otro, es falsa, porque no existe. No hay ya esa sanción, por un lado. Por otro lado, el artículo 19 del Código de la Democracia establece que gozan de inmunidad, una inmunidad electoral especial. No pueden ser procesados penalmente, no pueden ser detenidos. Y aquel que le procese y sea detenido, él va a ir preso, ¿no es cierto? Es al contrario. Entonces, tampoco aquí no cabe en estos momentos la autorización de la Corte Nacional de Justicia ni de nadie para un tipo de delitos. Obviamente hay que salvar ahí ciertos delitos que pueden ser cometidos, delitos de carácter sexual, de violencia de género, delitos flagrantes. Obviamente siempre estará el de prevaricato en la emisión de sus resoluciones o de sus fallos, ¿no? Pero se requiere la autorización, en este caso la Corte Nacional de Justicia. Entonces, este es un ping-pong que yo lo hubiera resuelto de la siguiente manera, muy sencillo, sin mucho aspaviento y para darle tranquilidad y seguridad al proceso electoral. Yo hubiera dicho, ok, aquí está sentencia, el artículo dice que regresa a la vida jurídica, le inscribo en el registro, nuevamente inscribo la sentencia porque eso dice el juez. Así yo no esté de acuerdo. Respecto a las medidas de reparación, de hacer nuevas primarias, sí, inscripción de candidaturas, calificación y todo lo que eso conlleva, señores, les quiero informar al país que esto no es posible ejecutarlo porque existe imposibilidad legal y material, porque nosotros no podemos cambiar plazos que están en el Código de la Democracia, nosotros no podemos poner plazos distintos a los que están en la ley, nosotros no podemos dar terceras oportunidades y es inejecutable. Y las razones de orden material son estas. El proceso necesita hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las cosas que se requieren para preparar un proceso electoral transparente. Y pare la película. Y ahí acababa todo. Incluso hay algunos temas que son, bueno, son de ámbito electoral, jurídico quizá, y no solamente pertinente a este caso, que es la participación de la Contraloría. Nunca hemos visto que la Contraloría pueda intervenir más allá que en temas que tienen que ver con el manejo de los fondos públicos. Pero que la Contraloría ordene la suspensión o no de un partido político, en mi opinión, no soy abogado, pero tengo la opinión de que la Contraloría no puede meterse en un tema de un proceso electoral de ninguna manera, porque la ley no le permite entrar allá. Yo recuerdo que un tribunal Supremo Electoral, debidamente motivado y siendo parte pues, de una pandilla en gestación, destituyó a la mayoría del Parlamento. Entonces, está la evidencia de que el Tribunal Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral, una vez convocadas las elecciones, iniciado el proceso, tienen un tratamiento independiente. Eso por el tema de la intervención de la Contraloría. Por otro lado, llama la atención también pues, que el Tribunal de lo Contencioso Electoral saque dos fallos diferentes. En un fallo dispone unas cosas, en el siguiente fallo dispone eso y mucho más, cosas que nunca le fueron siquiera solicitadas. Entonces, aquí yo, sin querer ser adivino, pues yo debo presumir que algo incorrecto está pasando en algún lado, ¿no? Siempre es posible
entender que hay personas que pueden caer en ciertas tentaciones, y luego se ve a los hijos de alguien trabajando en empresas de grandes magnates, ¿verdad? Y hago este comentario por cosas que he escuchado de fuentes fidedignas, pero que yo no las puedo comprobar, por eso le estoy diciendo en sentido potencial. Ya veremos si es que ocurre o no ocurre. Carlos, ahora, ¿qué procede a hacer? La Corte, el Tribunal de lo Contencioso Electoral ya tiene una posición que parece ser definitiva e inamovible. Y el Consejo Nacional Electoral tiene otra posición, que es la de esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie. Estamos encajonados ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, a ver, desde el punto de vista del entrampamiento jurídico, ya esto irá a la Corte, puede resolver antes o después de las elecciones, no sabremos, porque son otros tiempos y otra dinámica. Y en la parte práctica quiere decir que ya no pueden haber más candidaturas, porque estamos a menos de 2 meses de las elecciones. Ya ese capítulo hay que cerrarlo definitivamente, de tal suerte que yo lo que creo es que tanto los miembros del contencioso electoral como los miembros del Consejo Nacional Electoral deben abrir un diálogo para solventar estas divergencias, que son divergencias, si fueran divergencias de aplicación de una norma, de la ley, pero yo veo que aquí en el caso del movimiento se mezclaron candidaturas primarias y todo eso. Es decir, ¿qué tiene que ver si la extinción, la exclusión de la organización con el tema de la participación electoral? Tenían que haberlo planteado ahí, en esas instancias. Y hay otra causa que no está resuelta, la 131-2020, que fue inadmitida por archivo, entiendo fue apelada, no sé en qué estado estará. ¿Esa se refiere a qué, perdón? ¿Perdón? ¿Esa se refiere a qué? Igual de justicia social. Habían 2 causas en el contencioso, la 80, que es del conflicto, y hay otra que plantearon también ellos mismos, que es la 131. ¿Alegando qué? ¿Pidiendo qué? Esa sí se refieren al tema de las elecciones, de primarias, alguna cosa de esas. De lo que entiendo, no he leído el recurso, pero en términos generales... O sea, la reparación integral se vendría a ser. No, es eso. La reparación integral está dentro del 80. Claro. Hay en la sentencia del 30 de octubre, en el numeral 3º, se pone unas normas de reparación que está vinculada a los plazos, que hace inejecutable. Y en la de 8 de diciembre se cambia, se amplía, se cambia, se hace muy más puntual, y ahí sí le dicen, ¿sabe qué? Usted ponga plazos, dele las facilidades de participación. Entonces, este es un tema bastante raro, porque no es un tema de calificación de la candidatura que yo impugné y en la cual me negaron, y yo acudí ante la justicia para que me califique, porque sí cumplo los requisitos. Este es un tema de la vida jurídica de un movimiento. Por eso es que está extrapetita, lo que se llama en derecho. O sea, está resuelto más allá de lo que se pidió. ¿Ah? Entonces, por eso digo, es bien raro el comportamiento de este tema, no a títulos de medidas de reparación. Yo puedo ordenar imposibles, sin mezclar cosas, ¿no es cierto? Sí, si quiere una reparación, diga muy bien, establezca otros mecanismos de reparación, pero no estos. Yo creo que eso es lo que provocó ya que el conflicto explote, porque de todas maneras debe haber diferencias entre los 2 organismos con seguridad. Cuando éramos Tribunal Supremo Electoral no teníamos esas, porque ejercíamos las 2 facultades. Hacíamos de administradores electorales y hacíamos de jueces electorales. Y eran 11 miembros, ¿no? Éramos 7 miembros. 7 miembros. De 7 organizaciones políticas.
nos cuidábamos, había un control de balanzas, pesos y contrapesos. Entonces, de tal suerte que era una cuestión administrativa, también política, obvio, y jurídica, y se resolvía sin, con las normales diferencias, y había conflictos también, pero no, claro, de estos conflictos, de este orden, que ya dos órganos, máximos órganos de la función electoral, entran en una confrontación de trenes, y creemos que tenemos que los ciudadanos, los organismos de la sociedad civil, ejercer un control sobre los dos organismos y además invocarles a un diálogo, a que garanticen la transparencia del proceso electoral, a que nos den seguridad democrática, a que nos digan, en vez de estar empantanados en este conflicto, deberíamos estar profundizando cómo se está organizando el proceso, que es mucho más importante saber que tu voto, el mío, el voto de nuestros conciudadanos, de los jóvenes que están siendo engañados, de mucha gente que está siendo comprado ahorita a su conciencia. Deberíamos estar haciendo campaña de un voto consciente, un voto ciudadano, un voto responsable. Ahora ya están comprando conciencias con varios mecanismos desde hace meses atrás, y se debe controlar ese tipo de cosas. Así es, Carlos, muy interesante tu análisis, coincido plenamente. Esto, los dos entes responsables del manejo electoral deben sentarse en una mesa y darnos al Ecuador, a los ecuatorianos, una solución. No es posible que dos entidades que tienen la responsabilidad de manejar este tema tan importante para el país nos estén dando este bochornoso espectáculo, debilitando aún más la ya afectada imagen de los organismos que conforman esta función, la función electoral. Carlos, para despedirme, te quiero hacer una pregunta. Tenías una deuda pendiente con un movimiento político que le habías hecho una asesoría para que pueda reinscribirse. No lo voy a mencionar. ¿Ya te pagaron? No. ¿Aún no te pagan? No, esas son las ingratitudes del ejercicio de la profesión, que, y en la política peor. O sea, nadie es profeta en su tierra, y evidentemente se van con cuentas sin saldar, o compromisos sin cumplir. Y eso es un tema de palabra, ¿no? Eso es un tema de la caballerosidad. O sea, caballero elegante paga y no pide rebajas. Esa es la instrucción con la que me formaron a mí desde muy pequeño, desde mi abuelo y mi padre. Carlos, ¿y ese caso lo ganaste o no? Claro, desde luego, y es uno de los 4 movimientos que fue declarado en extinción. Espero tener por aquí también para invitar a alguien que también pues conozco, le tengo cierto aprecio, a Paul Carrastro, para preguntarle que por favor, ¿por qué no paga las obligaciones? Vamos a ver si es que eso sirve de algo. Ya le puse yo en el pasivo irrecuperable. Así son las campañas, mi querido Carlos. Eso es. Bueno, hay que ser serio, ¿no? Hay que contratar y cumplir todos los compromisos, no hay que engañar a la gente. Más bien dicho, hay que decirle a la gente que no le fía al político. Es que no se le debe fiar nunca a un político. El político no importa en qué puesto esté, siempre cree que va a ganar. Todos creen que van a ganar. Y entonces esperan ganar para pagar deudas. Y si no ganan, se quedan endeudados hasta el alma y no tienen con qué pagar. Y cuando ganan, en cambio, les perdonan todas las deudas. Y afectan a terceros, a gente muy humilde, a empresas pequeñas, se ven engañados. Entonces, también hay que tener mucha seriedad, porque en los actos que uno hace en la vida política, en los compromisos que se mantiene, se ve la calidad de político que es o que no es, ¿no? Hay otros que sí son muy serios, muy cumplidores por adelantado, y cierran el capítulo,
Entonces eso es digno de reconocer gente seria, ¿no? Bien, con esto hemos terminado. Muchas gracias al doctor Carlos Aguinaga, un experto en la materia electoral, un abogado que ha tenido participación en varias ocasiones en el Tribunal Supremo Electoral, en el antiguo sistema electoral, que es una voz absolutamente autorizada para opinar sobre este tema. No tengo ningún comentario adicional que hacer. Con ustedes, amigos, hasta una próxima.